Bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde hablamos de los acontecimientos de la Iglesia y también de los acontecimientos de la vida diaria. Somos cuatro sacerdotes. Bienvenidos: Daniel Portillo, Javier Monroy, Patricio Lins, desde Roma, desde Honduras. Adelante, ¿cómo están? Saludos, ¿qué Saludos, tal? buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a presentar a una figura conocida y pues que representa a su santidad el Papa Francisco. Él es el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues él es arzobispo titular de Vinda, fue nuncio apostólico de la República Centroafricana y en el Chad. Nació el 31 de marzo del año 57 en Maglie, provincia de Lecce, en Italia, ordenado sacerdote el 12 de septiembre de 1981 e incardinado a la arquidiócesis de Otranto en Italia. Licenciado en Teología Bíblica, como aquí Fray Javier Monroy, y doctor en Derecho Canónico, y el 1 de julio del 93 entra al servicio diplomático de la Santa Sede. Desde entonces ha trabajado en la Santa Sede, para la Santa Sede, en distintas representaciones pontificias, en el Líbano, en Burundi, en Colombia, en Polonia, y en la sección también para las relaciones con los estados de la Secretaría del Estado del Vaticano. El 16 de julio del año 2009 es nombrado arzobispo titular de Vinda y nuncio apostólico en Burundi, y el 13 de enero de el 2014 pues es nombrado nuncio apostólico en la República Centroafricana y a la vez nuncio apostólico en el Chad el 2 de abril del 2014. Recordemos que el Papa Francisco hizo un viaje a la República Centroafricana a finales del 2015, donde Monseñor Franco Coppola era nuncio. Monseñor, agradecemos nuevamente su espacio para estar con nuestro público. Sabemos que usted tuvo que preparar un viaje algo complicado del Papa Francisco a la República Centroafricana. A ver, ¿podemos afirmar que el Papa Francisco unifica a un país a pesar de sus diferencias internas? ¿Qué experiencia tiene de este viaje del Papa a la República Centroafricana? Ha sido algo que ha marcado, no dudo en decir que ha marcado de una manera definitiva mi vida y también mi fe, muy honestamente, muy humildemente. Un viaje único porque la primera vez que un papa visitaba un país que estaba en guerra, que estaba en conflicto, un país que no tenía una fuerza pública, no existía ejército, no existía policía, gendarmería, nada. Existían solo dos fuerzas rebeldes que se hacían la guerra. Y un país pobre, un país que no tenía ni siquiera para pagar a sus empleados, los empleados estatales. Y por eso, a turno, los países alrededor daban un cheque con el cual se pagaba a los empleados. Entonces, una visita en un país en guerra y sin dinero. Tremendo. Pero una visita extraordinaria, marcada por la fe del Papa, que que no tanto quería, sentía dentro de su corazón que tenía que ir a esta tierra, que quiso visitar las dos bandas, porque las dos bandas se escudaban de la religión. Una pretendía defender a los cristianos y la otra pretendía defender a los musulmanes. Nadie se lo había pedido, pero para tener el respaldo popular decían que protegían a una parte de la población. El Papa quiso visitar las dos y el resultado fue que desde cuando salió, las dos decidieron de parar con el conflicto entre ellas. Resultado de la visita del Papa, que los musulmanes apreciaron mucho. Cuando fui a comunicarles que el Papa quería visitarlos, dijeron: el Papa es bienvenido porque el Papa es un hombre de paz. Ellos se acordaban que pocos meses después de su elección del Papa Francisco, él había llamado a todo el mundo a rezar para que Estados Unidos y Francia, que lo habían amenazado, no bombardeaban a Siria.
De hecho, no pasó, se pararon antes de iniciar, y en el corazón de estos musulmanes había quedado que el Papa había pedido y había comprometido toda la Iglesia a parar un bombardeo de un país musulmano. Muchísimas gracias, Monseñor. Agradecemos su participación con nosotros este día. Quisiera comentar que una de las características de su servicio diplomático ha sido considerada, es visto justamente como un embajador de la paz. Desde su llegada a México hasta este momento, usted puede ver muchas personas que de manera quizás silenciosa y callada están trabajando en favor de la paz. ¿Qué le diría usted a las personas que están construyendo y tejiendo este esfuerzo por la paz y que quizás están padeciendo las situaciones de violencia, las situaciones de desconcierto en distintos ambientes y en distintas geografías? ¿Qué les diría usted a estas personas? Seguramente hay muchas personas que trabajan en ese sentido. No se podría explicar diferentemente cómo sobrevive México en las condiciones en las cuales se encuentra, azotados por estas bandas criminales, por la corrupción que está en todo lado. No se podría explicar la sobrevivencia de México, que sigue siendo un gran país, si no hubiera un gran trabajo de gente humilde, laicos y sacerdotes que construyen día a día la ciudadanía y la vida de México. De todas maneras, yo pienso que, aunque, claro, el trabajo escondido, silencioso, tiene mucho mérito frente al Señor, pienso que en la medida de posible esto hay que hacerlo visible. Gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros, por compartir, por dedicarnos su tiempo. Otro campo muy importante en relación a las estructuras que hay en México tan grandes son las educativas, ¿no? La Iglesia Católica tiene escuelas parroquiales, tiene colegios, institutos, universidades. De hecho, en este programa nos escuchan profesores, padres de familia, ¿no? que están escuchándonos, y les gustaría escuchar por parte de usted, ¿no? Porque la violencia de la que está usted hablando, ¿no? Estas estructuras de desigualdad que hay en México, ¿no? ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál cree usted, cómo percibe usted la influencia que tiene la escuela católica en la sociedad mexicana? No sé en este momento. Le puedo decir la impresión que tuve a pocos meses de mi llegada. No sé si ha cambiado o no ha cambiado. Tendría que cambiar necesariamente, pero al principio la impresión que tuve fue un poco desesperada, honestamente. Pensando en un país que tiene muchísimos colegios, muchísimas universidades, casi no hay gran congregación religiosa que no tiene su universidad. Y por mi oficio encuentro muchas personas, políticos, gobernantes, personas, digamos, que ocupan lugares importantes en el gobierno del país. Lo que varias veces he dicho es que de estas universidades salen personas que profesionalmente son de primer orden, son a nivel de las mejores universidades de Estados Unidos de América, pero del punto de vista del testimonio de vida católica, no sé cuál sea la eficacia. Esto pienso que es algo que todas las congregaciones tendrían un poco que revisar su manera de ofrecer este servicio, que no sea solo una universidad más, sino que sea verdaderamente una universidad católica. Monseñor, bienvenido, un gusto. Yo, para quedar bien con mis amigos agustinos, le comparto que soy un fruto de una institución agustiniana, soy exalumno de los agustinos. De hecho, es por ti que estaba diciendo esa explicación el nuncio, ¿eh? Por los frutos. Pero bueno, el tono agustiniano. Así es, ahí está parte de mis raíces. Pero bueno, yo le quería hacer un comentario y una pregunta, Monseñor. Primero, retomando todas estas situaciones dolorosas, ¿no?, que usted nos comentaba
bueno, de su experiencia en la República Centroafricana, pero también hay muchas situaciones que realmente son lacerantes alrededor del mundo. El Papa nos pide no caer en la globalización de la indiferencia, ¿no? A veces parece que estamos anestesiados. Y en la realidad mexicana hay una situación que a mí en lo personal me toca mucho por vivir en Honduras, ¿no? Que son nuestros hermanos y hermanas migrantes que están atravesando situaciones muy límites y que intentan llegar a un futuro mejor y tienen que atravesar esta realidad tan dura, ¿no? Que es el de la migración. Mi pregunta es, ¿cómo un nuncio desde la nunciatura, ¿no? Pensando en aquellos católicos, laicos, sacerdotes, religiosas que están trabajando en estos espacios, qué puede ayudar desde una nunciatura para acompañar a estos hermanos y hermanas que están colaborando con nuestros hermanos migrantes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pienso que me impresionó este fenómeno. Era la primera vez que me encontraba con un fenómeno migratorio tan importante. Sobre todo que no sé si era algo común antes, pero en los últimos años hubo, digamos, masas organizadas de migrantes. Miles y miles de personas que juntas pasaban por México yendo hacia Estados Unidos. Lo que he constatado es el cambio que se ha dado entre la población mexicana. Cuando yo llegué, en los primeros meses había migrantes que pasaban, pero digamos en pequeñas cantidades, y normalmente la iglesia lo sostenía con las varias casas de migrantes, pero también la misma población lo sostenía. Le daba a comer, le daba lo necesario para que pasara hasta la frontera. Frente a esta multitud, miles y miles que llegaron juntos, la población se daba cuenta que no podía, no alcanzaba a ayudar como estaba normalmente acostumbrada a hacer. Entonces empezó a protegerse, a tratar mal a los migrantes. Pienso que hay un gran trabajo que hacer la Iglesia aquí en México, que es recuperar esta dimensión de la acogida y del acompañamiento de los migrantes. Vamos un momento a un descanso, seguimos aquí en Iglesia Online, enseguida regresamos. Ya estamos aquí de vuelta, esto es Iglesia Online, estamos hablando con el nuncio apostólico de México, Monseñor Franco Coppola. Estamos los 4 sacerdotes, el padre Daniel, el padre Javier Monroy y también el padre Patricio, desde diversos puntos del mundo, pero siempre pues compartiendo con ustedes un tema, en este caso son varios temas con Monseñor Franco Coppola. Yo quisiera con usted y a la vez pues los sacerdotes que estamos aquí, hacer un recuento de sus visitas por diferentes lugares de México. A ver, hemos visto que la última visita en Aguililla, Tierra Caliente, en Michoacán, sabemos que es una zona bastante violenta, que sigue sufriendo violencia, y sabemos también de esas inquietudes que trae por las zonas más periféricas del país, incluso de la Ciudad de México, donde vive. ¿A usted qué más le ha asombrado de las periferias, por ejemplo, de una gran ciudad como la Ciudad de México? ¿Qué es lo que más le ha impactado, así como estuvo en Aguililla y estuvo ahí pues escuchando a la gente? ¿Qué es lo que más le ha impactado de la periferia de la gran Ciudad de México? He visitado también estas periferias. Es un lugar que se llama Cartonera. Es una zona atravesada por el ferrocarril La Bestia. Ajá. Y al lado del ferrocarril, migrantes que vienen a la capital esperando trabajar, construyen sus pequeñas habitaciones de cartón, literalmente de cartón. Y por eso se llama Cartonera. Esta zona tan complicada porque la gente viene desde el interior del país, no conoce ni siquiera el español, solo las lenguas indígenas, está buscando un trabajo, pero no es cierto que lo encuentre. Muy fácilmente soporta las dificultades de cada día
drogándose. Es una zona que está bajo la diócesis de Catepec, y el obispo me dijo, la parroquia que tiene este territorio, la parroquia me dijo que ellos no podían y no querían ocuparse de esas personas. Entonces llamó a misioneros, llamó una comunidad del PIME, italianos de Milán, Pontificio Instituto Misiones Extranjeras. Y por eso yo los conocí, porque eran italianos, sabían que había un nuncio italiano, entonces me llamaron para decirme por qué no viene a visitarlos. Y en estos años he pasado ahí las fiestas, la Semana Santa, Navidad, muchas veces la he celebrado ahí con esas personas. Es impresionante. A 1 kilómetro de distancia está la capital, que parece una ciudad de Estados Unidos de Norteamérica, y a 1 kilómetro está esta zona donde las casas son hechas de cartón y la gente está tirada, drogada, esperando. Es muy impresionante. Es una de las cosas que más me han impresionado desde el principio de México. Esta gran desigualdad que existe en México. No es posible que un país católico soporte esta desigualdad. Hay algo que no ha funcionado en nuestra evangelización, en lo que hemos hecho en 500 años ya, si hemos llegado a este punto. Monseñor Franco, queremos particularmente situarnos también en su visita a La Aguililla, en Michoacán. ¿Qué causas son aquellas las que le empujan a acompañar al pueblo de Dios en aquella tierra? La cuestión de la violencia es la segunda cuestión que me ha impresionado de México llegando. Los dos problemas grandes, la desigualdad, pobreza, riqueza, y la violencia. Y lo que me impresionaba desde el principio era que de eso no había que hablar. Me lo dijeron explícitamente. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, un funcionario diciéndome que no era conveniente. Después se habla de eso, los turistas no vienen a México porque piensan que quién sabe qué, mejor no hablar. Y eso a mí me ha siempre muy impactado. Desde donde vengo en Italia, si hay un asesinato, los periódicos hablan de ese asesinato por varios días. Aquí hay 100 personas que son asesinadas cada día y no se sabe. Esto es el clima en el cual he vivido por 4 años. Al principio de este año, en marzo, el obispo de Apatzingán me llamó diciéndome: me encuentro en una situación muy complicada, tengo la costumbre de visitar los pueblos de mi diócesis, a veces me han secuestrado la camioneta, después me la han regresado, una vez me han bloqueado dentro de un pueblo cortando todos los caminos y no podía regresar a Apatzingán, y ahora lo que está pasando en Aguililla no se puede. ¿Me puede ayudar a contactar al gobierno federal? Entonces, con los contactos que la Nunciatura tiene, lo puse en contacto con la Secretaría de Seguridad y también con el señor presidente. 2 semanas después había la asamblea de la conferencia episcopal, era el 13 de abril, me parece, o el 16 de abril. Él tuvo un cuarto de hora al final de la asamblea y dio su testimonio de lo que estaba pasando en su diócesis. Y me acuerdo muy bien cómo inmediatamente hubo una reacción de conmoción y de solidaridad de parte de todos los obispos. Era una conexión virtual por Zoom como esta, y en el chat todos exprimían su conmoción, y había una pregunta que
todos se hacían, ¿qué fare? ¿Qué podemos hacer? La asamblea se cerró con esta pregunta, que se quedó dentro de mi corazón. La llevé toda la tarde, también en la oración, que hago normalmente en la tarde. En la noche llamé al obispo y le dije, Monseñor, ¿qué diría si vendría con usted a visitar los lugares que usted piensa que son más golpeados por esta situación? ¿Es una cosa que pueda hacer? ¿Lo aceptaría? ¿Sería contento? Digo, Monseñor, yo no pensaba que fuera posible que usted viniera. Claro que sí, somos muy contentos, me puede ayudar mucho. Entonces, por un día vamos a invadir su tierra con nuestra presencia, con la presencia del señor obispo, de los demás que nos acompañaban, para que no se sientan solos. Fue eso, el único, digamos, objetivo de mi visita. Me permite una respuesta quizás breve a esta pregunta que puede sonar difícil de responder, ¿no? Porque con estas situaciones que nos da a compartir, que nos está testimoniando, ¿no? ¿Cómo hablarle de Dios a aquellos que quizás se sienten abandonados por Dios, ¿no? ¿Cómo hablar un mensaje de esperanza en situaciones tan límites como la de esta familia, ¿no? No sé qué nos podría compartir al respecto. El padre espiritual de la academia donde yo estudié decía que a nosotros el Señor nos trataba todavía como niños, entonces nos daba azúcar y dulces, nos daba todavía experiencias difíciles y fuertes. Y puede ser que yo sea todavía niño. De hecho, no tuve ningún encuentro de persona desesperada al punto de sentirse abandonada por Dios. Al contrario, encontré personas que veían en ese servidor y en todos los que se estaba realizando en ese día la presencia del Señor. Y agradecían de esto. Pienso que la Iglesia no tenemos los medios para parar esta violencia. Y el mismo Jesús terminó su vida terrena en la cruz, bajo un poder militar. Entonces no es nuestra misión y no tenemos los medios para eso, aunque podemos seguramente colaborar, y esto se puede hacer y la Iglesia tiene que hacerlo, colaborar con las autoridades y todo el resto de la sociedad para eliminar, para liberarse de este flagelo. Esto sí se puede, se tiene que hacer. Pero en este momento no creo que no tenemos los medios para parar esto, pero podemos estar presentes. Eso es muy importante, estar presentes. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita pasan del otro lado y no ven a lo que está ahí herido, azotado por los bandidos. El samaritano se acerca y hace lo que puede para curarlo. A mí me ha gustado mucho visitar a Quilía, a Guaje, a Pacingán, porque puedo decir con muchísimo gusto, en medio de tanto dolor, que he visto una iglesia presente. He visto los curas que se han quedado allá. No han salido. No han abandonado a su pueblo. He visto a un obispo que pasa todos los días por todos los pueblos de su diócesis y hace sentir a sus curas que está allá, a su lado. Esta es la iglesia, esto tiene que ser la iglesia. No sé lo que pasa en otros lados, pero espero que sea así, porque esto podemos hacer y esto fortalece a nuestro pueblo, Muchísimas gracias, Monseñor Franco Coppola, por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, gracias a ustedes. Gracias por compartir estas historias de esa iglesia silenciosa que trabaja y que pues usted visita cada día. Gracias por estar ahí con todos ellos. Gracias, Daniel, Javier, Patricio. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.